Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta entrega de nuestra serie de minicursos El Mundo del Arte. El día de hoy vamos a conocer cómo apreciar una obra de arte. El objetivo de este minicurso es conocer en un vistazo rápido cómo podemos apreciar una obra de arte para vivir nuestra propia experiencia con el arte y sus diversas manifestaciones. Como ya lo hemos visto en ediciones pasadas de los minicursos, el arte es una expresión ligada estrechamente al individuo y a su experiencia. Entonces busca compartirse con el resto del mundo. Sin lugar a duda, comprender el arte puede ser una experiencia muy enriquecedora y placentera si nos permitimos usar todos los sentidos. Con la nueva normalidad, cuando visites museos, galerías, exposiciones, te encuentres con arte en espacios públicos y centros culturales, podrás poner en práctica tus conocimientos. No está de más mencionar que durante el confinamiento, muchos museos y centros culturales del mundo abrieron sus puertas digitalmente hablando. Al final del curso pondremos una lista de sitios que puedes visitar hoy mismo para poner en práctica lo aprendido. También puedes visitar nuestro sitio web www.recintomateria.com o www.num.mx para hacer la práctica con la obra disponible o navegar por artista o medio. Así que adelante. No vemos al arte tal como es. En gran parte lo vemos tal como somos. Cuando hablamos de apreciación artística, hablamos del desarrollo de una sensibilidad hacia las diversas expresiones artísticas, como la música, la danza, el teatro, el cine, la artesanía, la fotografía, las artes visuales, la literatura, entre otras, y la capacidad de interpretarlas de manera crítica o analítica. Existen diversas metodologías basadas en etapas y procesos para apreciar una obra de arte, diferentes caminos con un mismo objetivo. En este minicurso abordaremos de manera simplificada el método de la observación, como parte del método científico que se utiliza para emitir una crítica de arte. El método de observación se compone de 6 etapas: observación de primer momento, elementos estructurales, elementos estéticos, relación, contexto y experiencia ante la obra. Vamos a dividir este curso en 2 secciones. Primero, explicaremos las 6 etapas y después presentaremos un caso de estudio. 1. Observación de primer momento. En este paso, se trata de observar la obra de arte en su totalidad, aisladamente, sin contexto alguno. Nos preguntamos, ¿qué fue lo primero que llama tu atención? Esta primera impresión se guardará en tu memoria y volveremos a ella al llegar a la última etapa de este método. 2. Elementos estructurales. A continuación, comenzarás a descifrar la estructura de la obra. Aunque quieran interpretar de inmediato lo que ven, es útil comenzar simplemente describiendo el trabajo o enumerando lo que vemos. En este ejemplo de Maximino Javier, vamos a revisar todos los elementos estructurales que podemos ver. Salvo la instalación y otro tipo de artes escénicas, la obra de arte es un objeto estacionario, por lo tanto, la experiencia del contacto es inmediata. Aquí observamos y preguntamos, ¿qué es? ¿Una escultura? ¿Una pintura? ¿Un grabado? ¿Una instalación? Buscamos mediante la mirada o, de acuerdo a la información proporcionada por la obra, las características físicas del objeto. Forma, si son cuadrados, rectángulos, círculos, forma humana, animales, etc. Las dimensiones, el formato, el tamaño en centímetros, en pulgadas, en metros. El soporte, está en un lienzo, es una escultura de madera, está en papel, es una lámina, está empotrada a la pared, etc. Los materiales utilizados: acrílico, óleo, acuarela, tintas, spray, collage, bronce a la cera perdida, carboncillo. Técnica utilizada: encausto, mixta, óleo, collage. 3. Elementos estéticos. En esta etapa de observación vamos a centrarnos en los elementos estéticos. Lo estético está definido por categorías que provocan sensaciones. Estas se producen principalmente por las siguientes características: el color, la línea, la composición, las texturas, la simetría y el espacio y el volumen. Cada una de estas características y más las abordaremos más adelante en nuestro curso especializado para poder analizar con mayor profundidad una obra de arte. Revisemos estos elementos estéticos. Color. El color tiene varios atributos. Estos incluyen el tono, el valor y la intensidad de un objeto. El tono es lo que pensamos cuando escuchamos la palabra color. Ejemplo, es rojo, es azul, es amarillo.
Valor es el grado relativo de claridad u oscuridad en el rango de blanco a negro y se crea por la cantidad de luz que se refleja desde la superficie de un objeto. Un verde oscuro tiene un valor más profundo que un verde claro, y el gris claro tiene un valor más claro que el gris oscuro. Intensidad es el grado de brillo u opacidad del color. Por esta razón, la palabra saturación es sinónimo de intensidad. Línea es el elemento usualmente pintado o dibujado que define la forma. También pueden ser líneas imaginarias que definen cómo el artista trazó patrones para que los espectadores recorran o sigan con la mirada la obra. Composición: disposición o diseño de elementos de una obra de arte para lograr equilibrio, contraste, ritmo, énfasis y unidad, para que ésta se vuelva una expresión efectiva de la idea del artista. El término composición a veces también se refiere a cualquier obra de arte. Textura: el aspecto y la sensación de una superficie, que pueden describirse en términos tales como áspero, liso, duro, blando, rasposo, sedoso. La textura no solo se limita a la impresión táctil, sino también a la imaginaria, es decir, a lo que quiere representar el artista. Simetría y espacio: es la disposición de elementos en una obra de arte en una de las tres formas. Simetría perfecta, equilibrio formal, en el que cada elemento de la obra está perfectamente equilibrado con todos los demás elementos. Asimetría, equilibrio informal, en el que no hay correspondencia uno a uno, ni siquiera de elementos. Y 3. Equilibrio radial, desde el centro. En este, los elementos se equilibran alrededor de un centro, como en un diseño circular. Volumen: es la representación de un objeto tridimensional en una superficie plana y bidimensional. Todos estos elementos y más forman parte de la huella digital del pintor o pintora, su estilo, de su técnica artística o su forma de expresar. También del uso de materiales, de su forma de construir o de diseñar, que es característica de un individuo o de un grupo, periodo o tipo de cultura. 4. Relación entre los elementos estéticos y estructurales. Ahora toca descubrir la relación entre los elementos estéticos y estructurales. Podemos ahora hacer preguntas como: ¿qué material utiliza el artista y cómo lo hace? ¿Qué es lo que el artista quiere comunicar? ¿Cómo los elementos estéticos se relacionan con los estructurales? ¿Existe un balance perfecto? ¿Cuál fue la intención del artista para usar estos elementos? En esta etapa podemos volver a lo observado y a cuestionar varios aspectos de la obra de arte, incluyendo el medio utilizado, ¿fue el adecuado o no?, el uso del color, ¿representa esa sensación?, la composición, entre otros. Durante este periodo, si estás acompañado de alguien más, es un buen momento para dialogar e intercambiar opiniones. 5. Contexto histórico y artístico. ¿Cómo puede ser clasificada la obra dentro de un marco histórico-social? Es importante conocer los antecedentes bibliográficos y artísticos del autor. Por ejemplo, sus influencias políticas, humanísticas, sociales, filosóficas, artísticas, estilos que nos permitan establecer relaciones. También se debe considerar las corrientes, las escuelas, los géneros como la figuración, la abstracción, el realismo, el paisajismo, entre otros. 6. Nuestra experiencia ante la obra. En esta etapa analizamos nuestra relación y conexión con la obra. Hablaremos de qué sentimos, qué percibimos, qué sensaciones nos provoca, por qué nos da esa impresión. Traten de recordar cuál fue la primera impresión guardada en la memoria y cuál tenemos ahora. ¿Qué emociones, ideas o actitudes apela a la obra o trata de provocar? Es muy importante dejarse sensibilizar por el mensaje que transmite la obra. Puede provocarnos placer, puede provocarnos miedo, repulsión, tristeza, alegría, añoranza, por mencionar algunos. Nuestra idea de la belleza se forma con investigación, conocimiento e información, y con nuestra propia sensibilidad que se pone o se opone en la obra que presenciamos. La experiencia de la belleza marca nuestra memoria y se va acumulando en nuestra información sensible, nos hace más perceptivos. Y esto pasa no solo con las obras de arte, pasa con todo el arte que estamos expuestos día con día, desde la música, el diseño, la literatura,
a todo el arte que nos rodea podemos aplicar este mismo método de observación. Es importante en esta etapa que el espectador comience a conectar las obras con su vida, con sus experiencias y también con otras obras que conozca, con el mundo, con momentos históricos y demás situaciones que le provoquen o le generen esa relación. Así que reflexionemos sobre el significado y el valor que le dimos a las obras. Aunque hemos omitido algunos pasos de este proceso por ser un mini curso, toda esta información reunida en nuestra cabeza y ahora conectar con todas estas experiencias, con todo este bagaje histórico que tenemos sobre el artista y reflexionar sobre ese significado y ese valor que le damos nosotros mismos. Llegamos a la mitad del curso. Como platicamos, ahora veremos un caso de estudio de la mano de la maestra Rebeca Pareja, directora de la Galería NUN Espacio de Arte. Así que acompáñanos a descubrir el caso de las dos Fridas de Frida Kahlo. Las dos Fridas de Frida Kahlo. Hola, mi nombre es Rebeca Pareja y soy directora de NUN Espacio de Arte. En esta ocasión me permitiré ser su guía para este proceso del ejercicio que realizaremos sobre apreciación de una obra de arte. Hemos seleccionado las dos Fridas de Frida Kahlo para realizar este ejercicio. Los invito a que nos acompañen. Comencemos con este proceso de apreciación de la obra de arte, teniendo en cuenta la guía que hemos analizado a través de los diferentes pasos. Yo he preparado aquí un artículo para ustedes con el que me voy a guiar porque no puedo ver la obra físicamente, pero precisamente el primer paso se encuentra en ese primer momento en el que nos estamos parados frente a una obra de arte. En este momento, esa situación nos complica el poder ver la obra de las dos Fridas frente a nosotros, pero nos apoyaremos de la pantalla y de la magia de la tecnología para que ustedes puedan ver la obra. Este primer encuentro nos remite a diferentes sensaciones que podemos percibir a través de la mirada y a través de otros sentidos a los que debemos invitar a participar en este primer instante. Algunas personas perciben una obra de arte incluso a través del gusto, además de la vista, del olfato. Y claro que es inevitable tratar de invitar al gusto, el tacto, a participar en esta primera observación. Pero obviamente muchos museos y galerías tienen prohibido que podamos acercarnos y tratar de tocar una obra de arte. Yo los invito a que nos cerremos los ojos y nos imaginemos la pieza de arte. Esta obra, que se encuentra en el acervo del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México desde 1966, tiene ciertas descripciones que de manera instantánea podemos encontrar. Me voy a permitir leer aquí cuál podría ser la percepción que tenemos de primer instante. Se trata de Frida Kahlo ataviada de un vestido blanco de encaje y la otra Frida vestida de tehuana. Ambas tienen sus corazones expuestos y conectados entre sí. La primera corta con tijeras la arteria que mancha su falda blanca, mientras la otra sostiene un pequeño retrato en una atmósfera de nubes que rodea a ambos personajes. Esta es una descripción muy sencilla de lo que primero podemos recordar al encontrarnos con la obra, después de cerrar los ojos y recordar estos elementos. Como consecuencia de este primer encuentro, es obvio que tenemos esta curiosidad de tratar de saber más. En este momento, y al no tenerla físicamente, los elementos estructurales, que es la siguiente parte que vemos de este análisis a través de la observación, se los tendré que yo decir porque ustedes no los podrán tener a la mano, pero se los pueden imaginar. Las dos Fridas es una obra que se trata de un autorretrato trabajado por la artista Frida Kahlo en una técnica en óleo sobre lienzo, cuyas dimensiones son de 1,73 por 1,73, es una obra en un formato cuadrado. Y así, de manera sencilla, podemos describir esta obra. Eso lo pueden hacer ustedes cuando se encuentren frente a la pieza, ¿no? Al hacer uso de estos elementos que conforman la estructura. Ya vimos algunos ejemplos a través del curso. A continuación, en la siguiente etapa, veremos los elementos estéticos. Este apartado es sumamente interesante porque en el análisis de los elementos estéticos vamos abarcando lo que es la apreciación y la interpretación de estos elementos y nos vamos haciendo una idea más profunda de lo que el artista quiso decir al colocar o utilizar de manera más planeada estos elementos. El primero de estos elementos que yo los invito a analizar es la línea.
Por ejemplo, en esta obra la línea se encuentra fuertemente marcada, especialmente a través de las dos figuras humanas, que son las dos Fridas. El color se utiliza como complemento de la línea para marcar la dualidad o la diferencia entre ambas. Una está vestida de blanco, que demuestra de alguna manera su herencia europea con los pequeños detalles en trabajos de encajes y de patrones, mientras que la otra figura representa a lo que podemos considerar como la Frida mexicana. Estos elementos más coloridos y obviamente que podemos identificar nosotros a simple vista como los elementos de un traje de tehuana. El color. En esta obra, el color representa un papel muy importante al darnos la oportunidad de crear una escena a través de las nubes y del cielo tormentoso, como que está a punto de suceder algo muy interesante y que es justamente esta escena que nos retrata Frida Kahlo a través de las dos figuras. El volumen también desempeña un papel muy importante porque nos permite centrarnos en estas dos figuras humanas y darle precisamente un carácter un poco más realista a ambas y de autorretrato. La luz acompaña al volumen, a la línea, para dejarnos ver ciertos elementos que a simple vista no son tan notorios. En el caso de las figuras humanas, a través de la luz y de la sombra y del manejo de esta técnica podemos ver o imaginarnos, por ejemplo, las rodillas, el tema de los hombros, la presencia del busto, entre otros elementos dentro de la pieza. El espacio dentro de la composición también nos permite seguir por esta línea de centrarnos en la figuración de las dos personas o de los dos retratos de Frida Kahlo. El espacio también nos permite ver parte de la atmósfera en la que se desarrolla la escena. En este caso podemos hablar de un espacio que puede ser al exterior, donde solo nos encontramos con un poco de tierra y de esta dualidad entre el cielo y la tierra y las figuras al centro. Precisamente como consecuencia hablaremos de la composición. En esta composición el artista se centra o podemos centrar la mirada en este punto de fuga que son las manos unidas de ambas Fridas o esta unión para resaltar los elementos de unión y de dualidad que se encuentran todo alrededor de la obra y que podemos identificar poco a poco. Justamente hay un estado de dualidad que predomina toda la obra, dualidad de personalidades, dualidad de elementos que se contraponen, incluso por ejemplo podemos ver el elemento del corazón en un lado completamente funcional o trabajando de manera correcta y en el otro lado un corazón que se ha partido o que se ha roto, el elemento de la sangre, los contrastes, etc. Justo la siguiente etapa es la relación entre los elementos estructurales y los elementos estéticos. Y vamos siguiendo en este paso de la interpretación y la apreciación de la pieza. Hemos hecho un poquito este ejercicio cuando vamos describiendo los elementos estéticos y vamos imaginando el porqué de esos elementos y por qué el artista ha decidido ponerlos ahí. Yo les comento que me parece muy buena idea el que podamos ir teniendo una estructura de paso a paso, aunque de manera más natural lo vamos a ir haciendo constantemente cuando apreciemos una obra o más adelante apreciemos una obra de arte, una obra de teatro, una escultura, las diferentes manifestaciones de las artes las vamos a ir relacionando. Pero en este caso, esta relación entre los elementos estructurales y los elementos estéticos nos remiten justo al momento de la creación y de la conceptualización de la pieza. La artista ha logrado mantener un equilibrio entre ambos elementos. El objetivo del artista se ha alcanzado, me refiero por ejemplo, este autorretrato con estas medidas, con esta técnica en óleo, nos ha dado todas esas sensaciones que quería transmitirnos Frida Kahlo al haberla pintado. Aquí vamos haciendo un juicio y un análisis precisamente del equilibrio y de si el artista va guiándonos por un camino adecuado o si ha cometido algunos errores que para nosotros a simple vista o a través de estos pasos se han ido colando. El siguiente paso es precisamente investigar un poco sobre el contexto histórico de la obra, así como el contexto personal, si es que podemos tener acceso a esa información. Con su cabeza asiática,
sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes, y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Y con una conmovedora ternura culmina este relato diciendo: Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido. El contexto histórico desempeña un papel sumamente importante porque nos remite a ese periodo en el que fue concebida y pintada la pieza. Esta pieza de las dos Fridas fue pintada por Frida Kahlo en el año de 1939 y pertenece a una corriente del surrealismo. Esta corriente que podemos nosotros investigar nos deja ver a través de los elementos fantásticos cuál es la expresión del artista. De manera individual podemos saber que Frida Kahlo pintó muchas de sus obras como autobiografías o biografías de sí misma para representar cuáles eran los momentos de su vida más importantes o que quisieran transmitir un mensaje. En el caso de Frida Kahlo, en este año ella regresa de un viaje que tuvo con el pintor Diego Rivera y existe entre ellos una separación. También eso nos habla un poquito más de los elementos que veíamos sobre la dualidad, sobre el corte de la separación, sobre esta Frida Kahlo que era la Frida mexicana que a Diego Rivera le gustaba tanto y prefería, en la que ella amaba sus raíces, estar conectada con esta otra parte de sus raíces que es la herencia mexicana y la herencia de Oaxaca. Esto lo podemos saber a través de la biografía que se puede leer en diversas ediciones sobre Frida Kahlo, incluso en la presencia de este museo, que podemos ir al Museo de Frida Kahlo y Diego Rivera en la Ciudad de México, entre otras cosas. Entonces, el contexto histórico nos va dando respuesta a las preguntas que ya hemos rescatado acerca de los diferentes elementos estéticos o los diferentes simbolismos, y nos va permitiendo tener una imagen más completa de por qué se desarrolla esta obra y cuáles eran las intenciones del artista al desarrollarla y pintarla de esta manera. Por último, tenemos la observación de nosotros mismos ante la obra. ¿Cuál es nuestra experiencia estética ante una pieza? Pero este paso es un elemento o un paso que va hasta el final de esta apreciación. Yo a la gente que he tenido oportunidad de platicar siempre les aconsejo que el elemento de nuestra apreciación personal no tiene que ser de primer instante, porque no podemos dejarnos guiar por si la obra nos gusta o no nos gusta. Todas las obras de arte han pasado por un proceso muy largo desde la conceptualización, la ejecución, la exhibición, hasta la hora en la que la percibimos, y se me parece muy injusto que podamos desde primer instante clasificarlas como algo que no nos gusta o que nos gusta y qué sentimos cuando la vemos. Creo que es más válido irnos a través de este proceso de observación y llegar a este final en que nos preguntamos ¿qué nos despierta la obra? ¿Qué sentimientos nos permite ver y cómo nos vemos reflejados a través de ellos? Es muy interesante que este proceso de aprendizaje de una observación nos va a llevar de manera controlada a través de los diferentes pasos a irnos o ir ideando una imagen de la obra, ir emitiendo una opinión y un juicio, ir construyendo todos sus elementos y cómo ya no se presenta sola, sino se presenta acompañada de todo lo que existe.
y cómo nosotros lo percibimos, porque como claramente lo dijimos al inicio del curso, no percibimos la obra tal y como es, la percibimos tal y como somos. Es inevitable que podamos ver un color y reaccionar de la misma manera todos juntos. Entonces en este proceso no hay calificativos, no hay cómo hacerlo de manera correcta y cómo hacerlo de manera incorrecta. Yo confío en que a partir de ahora, cuando ustedes observen una obra de arte, ya sea físicamente o a través de las redes sociales o a través de la manera virtual, de los museos virtuales, vamos a poder hacer este proceso de aprendizaje y de llevar a cabo cada uno de los pasos, y poco a poco se va a convertir en una etapa casi intuitiva, en ir identificando tales y tales elementos, ir haciendo las asociaciones, y después les garantizo que viene la recompensa más agradable a todo esto: irnos conociendo, cómo reaccionamos, por qué tenemos estas preferencias, por qué nuestras obras preferidas son de tal autor y de tal fecha en específico. Y es lo maravilloso del arte y precisamente del poder de la apreciación del arte, que nos vamos conociendo a nosotros mismos, porque cada una de las obras es una manifestación de un ser humano que intenta tocar a otro ser humano. Y precisamente en este intento de llegar a otros nos vemos reflejados a nosotros mismos. Este pequeño ejercicio que acabamos de realizar lo hemos resumido en estos pasos, incluso los mismos pasos de la apreciación del arte los hemos resumido por cuestiones de tiempo, pero si a ustedes les gustó, la verdad existe muchísimo material para tener en cuenta durante estos ejercicios. Incluso nosotros estamos preparando un taller más completo con toda la metodología. Hay muchos elementos estéticos que no mencionamos, hay muchísima información sobre el contexto histórico, personal en el que se desarrolla la obra, pero esta es una pequeña probadita para que ustedes vayan viendo cómo nos cambia la percepción cuando tenemos más información y cuando hemos utilizado una metodología como esta para leer una obra de arte. Entonces, los quiero invitar a que estén atentos a nuestras redes sociales, porque próximamente tendremos más información sobre este tema y los que hemos tratado en los minicursos, y muchas gracias por su atención. ¿Qué te pareció este ejercicio? Honestamente, puedes apreciar arte con este método y decir, por ejemplo, este estilo o este tipo de obra me gustan o no, pero lo interesante siempre va a ser cuestionarte el por qué. De esta forma vas a ir generando un gusto por el arte y serás capaz de identificar las piezas con las que más te conectas, y este será uno de los pasos principales para dar pie a nuestro siguiente curso, cómo iniciar una colección de arte. Así que ya sabes, encuentra arte, obsérvalo, descríbelo, disfrútalo, interprétalo y finalmente conecta con él. Recordemos que al hacer este ejercicio no hay respuestas correctas. De hecho, el arte genera cada vez más preguntas. Te recuerdo que el curso de apreciación de arte especializado lo estaremos ofreciendo más adelante. Si te interesa tomarlo y tener más información, contáctanos por correo o por redes sociales. Nos vemos la próxima vez.